Se puede decir que los menús y tabs son un conjunto de vistas, una agrupación de vistas que de lo que se trata es de, gracias a esta agrupación de vistas, pues es agrupar información. Nos permiten agrupar información y además acceder a información, como es el caso de los menús. Es una forma sencilla de administrar el espacio en las pantallas, dado que siendo un dispositivo móvil, pues el espacio precisamente no abunda. Y en el caso de las tabletas, bueno, pues se requiere, hay más espacio, pero también se requiere un poco de administración porque no estamos en un ordenador de sobremesa. De nuevo, son un conjunto de vistas, como ya comentaba al inicio, y tanto los menús como las tabs contienen una serie de herramientas propias que nos permiten personalizarlas sin perder la característica de componente nativo. Esto significa que si nosotros intentamos hacer lo mismo que con los list view, coger unos tabs o un menú, no existe el componente como tal. En el caso de tabs sí existe el componente, pero no nos quedaría igual. Para manipularlo en la parte de vistas en la interfaz gráfica. Si buscas entre los componentes en Android Studio, por ejemplo, no vas a encontrar uno que se llame menú. El menú conlleva una serie de vistas asociadas y sobre todo una parte de código bastante importante. Todas las plataformas contienen estos elementos como nativos, diferenciándose sobre todo en la forma de presentarse en pantalla y la posición en la que ocupan. Es un poco lo que diferencia cada plataforma, la posición del componente y un poco la forma, la peculiaridad que tiene. Empezamos con los menús que aglutinan una serie de opciones compuestas por vistas y que básicamente pues pueden ser desde un listado que sea un menú de inicio a un conjunto de botones, unas imágenes que pongamos, etcétera, etcétera. Al registrar un evento determinado se accede a otra ventana de detalle con esta opción. Es decir, desde un menú podemos tener ajustes, podemos tener municipios, podemos tener restaurantes, etcétera. Y al pulsar sobre una de las opciones nos aparece una ventana de detalle pues con sus características. Existen varios tipos de menú en función de las plataformas y tenemos, por ejemplo, pues por jerarquía hay menú principal, submenú, menú contextual. Por su forma puede ser un menú deslizante, hamburguesa, satélite, emergente, etcétera, etcétera. Ya veremos ejemplos y, por ejemplo, tenemos en Android menús de la parte inferior que aparecen sobre todo al hacer clic sobre el botón de menú que tiene el dispositivo. Este tipo de menú es bastante antiguo. Este es el tipo de menú que se suele utilizar más a menudo, que es el menú que aparece en el Action Bar en la parte superior y que nos aparece como 3 puntitos porque como no caben los iconos en toda la barra, los empieza a aglutinar. Y otro tipo de menú muy utilizado es el menú hamburguesa, que son las 3 rayitas que normalmente nos aparecen en la parte superior izquierda y que al pulsar sobre ellas deslizan la pantalla hacia un lado y nos aparece un listado con distintas opciones. En iOS tenemos distintos menús, desde hamburguesa hasta los menús en forma de arco. También en la parte inferior nos aparece arco y nos podemos deslizar sobre ellos. Suelen ser menús satélites y menús contextuales que al hacer clic nos aparece desde la parte de abajo hacia arriba, como un tipo pop-up de la parte de abajo. En Windows Phone estos son algunos de los menús. Igual el menú hamburguesa es el más extendido y el que se utiliza en todas las plataformas con sus 3 rayitas. En iOS no era nativo, hay varias librerías, pero no es que sea un componente nativo. De hecho, las aplicaciones iOS no suelen tenerlo. Otro menú contextual que vemos en el centro, que al hacer clic o dejarlo pulsado sobre un elemento de la vista, pues nos puede aparecer otro tipo de menú. O el menú típico nativo de Windows Phone, que son 3 puntitos que aparecen en la parte inferior. Al pulsar sobre ellos se nos levanta a media pantalla la pantalla. Este sería el componente nativo de menú en Windows Phone. Los tabs nos permiten también organizar en pestaña las vistas, lo que hace que reduzcamos espacio en una pantalla de teléfono, sobre todo porque en la tableta tenemos más espacio. Entonces, al disponer la información en pestañas, al pulsar sobre una pestaña nos aparece
la vista de esa pestaña. Es una manera de tener varias vistas a mano y condensadas en una sola vista, en una sola pantalla. Al seleccionar la pestaña, pues accedemos a todo el detalle que hay dentro de esa ventana y podemos navegar también dentro de subventanas que tenga esa vista. Las tabs se pueden personalizar con iconos y texto, que pues es lo típico que nos aparece en distintas pestañas. Una puede ser con la i de info, otra puede ser pues con un listado o con guardar, con cualquier cosa. Son pestañitas que al pulsar sobre ellas nos dan información detallada. Las tres plataformas incorporan las tabs como componente nativo, son componente nativo las tres. Cada una las dispone de alguna manera diferente. Suele ser un poco distinto la forma en la que aparecen, sobre todo la posición. En iOS es muy normal que aparezcan en la parte inferior. En Android, en cambio, lo nativo es que aparezcan en la parte superior. Un ejemplo, bueno, de tabs en Android, pues es lo que comentaba, aparecen en la parte superior. Pueden contener iconos, texto o ambos. Una composición de ambos, aparece un icono y justo debajo pues aparece el nombre, como puede ser contactos. Pues aparece un contacto, el icono de un contacto y debajo el texto contacto. Bien, también nos aparece junto con el icono y con el texto, nos suele aparecer un selector, es decir, pues la pestaña que tenemos seleccionada nos suele aparecer una rayita azul, verde, roja, como queramos, es algo personalizable en esa pestaña activa. O incluso todo el fondo de donde contiene el código y donde contiene el nombre y el icono también puede cambiar de color. Incluso el fondo de la vista también. En Android han evolucionado a lo que actualmente se conoce como View Pager. Son páginas, vistas de páginas. No podemos deslizar de izquierda a derecha o viceversa. Podemos ir pasando pantallas, vistas, con un solo movimiento de dedo. En la parte superior, por supuesto, nos aparece en cada momento en qué vista estamos. Este es un ejemplo de tabs en Android. Vemos el icono. Y en este caso no hay texto en donde está el icono, aparece texto en el tab que hay justamente al lado y al seleccionarlo nos aparece un selector, en este caso azul, con un grosor superior al de la línea de separación y mostrando el contenido que haya en esa tab seleccionada, en esa pestaña. Los tabs en Android son conocidos como tab host. En código los llamamos tab host. Aquí vemos un ejemplo del componente como tal. Vemos cómo lo compone pues varias vistas. No es que sea algo básico, sino que empiezan a meter linear layout, o sea, lienzos en blanco dentro del mismo tab. Y dentro de él pues se puede introducir pues todo tipo de elementos. Es otra vista más en la que podemos dibujar toda la información que queramos. Los tabs en iOS aparecen en la parte inferior de la pantalla, también pueden contener iconos, texto o ambos y además aparece también un selector para que nos indique en qué pestaña estamos. Suelen estar estáticas, no es normal el comportamiento deslizable que veíamos en Android con el View Pager, es decir, en iOS pulsas un tab, se acabó, pulsas otro, se acabó, pero no te puedes mover con el dedo dentro de su vista. Aquí vemos un ejemplo básico del componente nativo en iOS. Se denominan tab bar y como vemos un ejemplo, al seleccionar la vista dentro del lienzo principal, pues nos aparecen ya una serie de pestañas abajo con unos iconos y un texto. Por defecto ya aparece esto. En Android lo que te aparece es un tab, el nombre de tab, y aquí nos permite pues seleccionar el icono en la parte derecha de la pantalla. En las propiedades nos aparece pues la selección del icono, dar un color al icono para que todos los iconos de los tabs tengan el mismo color, asignar qué color va a tener el icono o todo el tab en el momento que lo seleccionemos, etcétera, etcétera.
El Windows Phone aparece en la parte superior de la pantalla, sigue la filosofía Android y además de contar con textos y con iconos, suelen tener un tamaño de texto muy grande, es lo que le caracteriza. Y bueno, pues como digo, sigue la filosofía Android, es muy similar a Android. Aquí tenemos un ejemplo con ese tamaño de texto gigante, un tamaño de fuente pues muy grande. Aparece seleccionado la pestaña con un color diferente el texto y también nos podemos deslizar, es decir, si nos deslizamos, movemos con el dedo en la pantalla, nos vamos al ítem 2, al ítem 3, así. Podemos ir navegando con nuestro dedo dentro de los tabs, cosa que en iOS pues no está implementado como nativo. Sí que lo podemos hacer, pero ya no sería un componente nativo. En Windows Phone lo denominamos pivot, bueno, lo denominan ellos pivot, y aquí tenemos los pivot item, que son las distintas pestañas que van a componer el pivot. Bien, a continuación vamos a analizar los componentes, una serie de componentes avanzados que ya no tienen nada que ver con los componentes básicos que vimos al principio y que vamos a tratar de una forma muy genérica porque el curso no está diseñado precisamente para este tipo de componentes por la complejidad, pero sí es interesante que los conozcáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.